Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Estos especiales en donde cada vez que el sol llega a un nuevo signo, cada vez que empezamos una nueva temporada astrológica, hacemos un pequeño análisis, un pequeño punteo, una pequeña descripción sobre cada una de las energías de estos signos a través de la literatura con ella. Obviamente, porque no puedo compartir este espacio con otra persona que no sea mi querida profe de literatura y astróloga Virginia Muiños de Astroliterata. ¿Cómo estás? Bien, hoy estoy en éxtasis, feliz. Ya le tuve que decir a Agus que me tiene que callar en todo caso, porque estoy en mi momento. En mi momento groupie. En mi momento groupie, fangirl. Estoy feliz de hablar de este autor. Como siempre, tenemos un favorito de Virginia Pero este este espacio. Está en el top 5, al ladito de Miguel Hernández. Lo que pasa es que Virginia tiene un top 100. No es un top 5 o un top 10. Este es un top 100. Entonces, de alguna manera, todos van a ser favoritos de Virginia. Sí, porque... sí. El único que quedó medio relegado fue el pobrecito Julio Verne. Que hasta por ahí nomás, pero también, ¿viste? Así que hoy tenemos otro favorito de Virginia y otro vejete, che, ¿eh? Nunca un 1900, nunca un 2000, ¿no? 1800, ¿para qué? ¿No? Te queda lindo, ¿no? ¿Qué sé yo? No me culpa. Yo insisto en que yo nací en la época equivocada. Yo tengo un alma vintage, claramente. Claro. Alma. La edad no, estoy divina, joven y reluciente. Pero es como puse el otro día en mi Instagram, o sea, somos millennials, o sea, somos personas de 40 y tantos que se sienten de 60 y tantos, casi 70, pero Claro. Se ven de 20. Obvio, así que yo tengo un alma vintage. Yo debería haber nacido en otra época, pero nací en esta y me tocó vivir la época a través de la literatura. Exactamente. Y con el sol entrando en el signo de Géminis, el sol entrando en este signo regido por Mercurio, en este signo que va ahora desde el 20 de junio, 20 de mayo, 20 de mayo hasta el 20 de junio aproximadamente, recorriendo esta cuestión de la comunicación, la literalidad, el intercambio, es un signo de aire, mutable, el cambio de las ideas, el cambio de la comunicación, que de hecho me parece muy paradójico esto de que venimos hablando de que de alguna manera cada escritor o cada autor que venimos convocando alguna cosita en Géminis tiene, alguna cosita en este signo tiene. Bueno, hoy le tocó al signo de Géminis y bueno, no para menos, tremendo geminiano. Sí, les traje un geminiano potente. Vamos a hablar del señor, y me voy a poner de pie, me puse de pie, Federico García Lorca. Muy bien. Federico García Lorca, autor español, poeta y dramaturgo, también pintor, pero básicamente sus poemas y su dramaturgia, cuando yo digo dramaturgo me refiero a los que escriben obras de teatro, ya que estamos en criollo, lo pongo en criollo. Muy bien. Es súper geminiano, nacido el 5 de junio en Granada, España. Nace en el sur de España, que el sur de España de por sí tiene una cosa muy rica en cuanto a su historia. Recordamos que en el sur de España estuvieron asentados durante 4 siglos los árabes. Entonces, tiene como una impronta especial el sur de España con respecto a su manera del arte, de su arquitectura, de sus lugares, sus palabras. Muchas de nuestras palabras vienen de ahí, de esa influencia árabe, que yo soy nerd completa, se habrán dado cuenta, ¿no? Vamos a hacer algún capítulo apartado sobre la filología y sobre el tema de la literatura y el tema del lenguaje y la lingüística, pero hoy no es. No hoy. No hoy. Hoy no es el día. Recuerden que este es un episodio dedicado a Géminis, así que todo puede pasar. Y nos podemos ir por cualquier tangente, porque justamente una de las energías más típicas de la parte geminiana tiene que ver con la curiosidad y tiene que ver con aquello que me llama la atención. Entonces siempre hay una cuestión de ir por un camino o ir por otro, o elegir una cosa y elegir otra. Y parte de la energía geminiana que me ha
me ha pasado de vivirla muy en carne propia, obviamente. Tengo la luna en Géminis, no lo podemos evitar. Hay algo de también esto de siempre querer abarcar todo, entonces en esto de abarcar todo vamos como picoteando, vamos como un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito en cada cosa. Y tenemos una gran capacidad de FOMO, que es este término que se utiliza para expresar el miedo de quedarse afuera de algo. Y Entonces, sí, es muy interesante esto que decís, Agus, porque justamente una de las cosas más cliché que le dicen a los geminianos es que son inconstantes. claro, sí. Y yo no sé si son inconstantes. Para mí no son inconstantes. Para mí todo es interesante, porque yo vivo con una geminiana. Claro, exactamente. Entonces vos no vas a encontrar a un geminiano, tengo muchos geminianos alrededor mío, haciendo una sola cosa a la vez. O interesándose por una cosa sola. Y tienen como obsesiones. Un rato es una cosa y después de esa cosa termina en otra cosa y eso que empezaron, bueno, quedó ahí. Pero porque Pero a ver, hoy le decimos trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o le podríamos más bien decir Géminis y listo. Y como tal, Federico no escapa a esta... No, ya arrancaste diciendo que era escritor, poeta, dramaturgo. ¿Le falta algo al señor? Claro, y pintor, y de acá para allá. Entonces, porque estuvo viviendo en Estados Unidos, después volvió a España, porque en realidad hay una cosa muy canceriana que tiene él también, que el terruño es el terruño, le cuesta mucho, y esto se ve mucho en sus obras. Uno lee las obras de Federico García Lorca, los personajes que él escribe con una pluma maravillosa, vos podés darte cuenta de las diferentes personalidades y las diferentes, porque escribir teatro no es lo mismo que escribir una novela o escribir un No, poema, no. ¿sí? Partamos de la base de que no. Vos en una obra de teatro tenés que meterte un poco en la cabeza del personaje y no me lo estás describiendo. Yo lo veo en acción como lectora o como espectadora. En la novela te lo describen, te cuentan qué piensan, te cuentan qué hacen. En la obra de teatro vos lo tenés que ver o leer, y cuando lees vos te metes en la cabeza de ese personaje. No es fácil escribir teatro. Ay, qué odio. Me trajiste un término literario a la mente de recuerdo de coso, ¿cómo es que se llama? No es un narrador omnisciente como nos pasa en las novelas, que te describe absolutamente todo, qué es lo que está Todo, pasando, qué piensa, cómo habla, por qué lo dice, cómo lo dice, acá qué es lo no, que está tratando. No, acá no. Acá vos lo que ves es el diálogo de la persona. O sea, vos tenés que empezar a claro, construir el personaje en base a lo que te está diciendo contando y diciendo. o haciendo o moviéndose en el espacio, o incluso cómo construimos la simbología de los personajes desde la escenografía, las luces, los colores, los nombres. Federico, como geminiano, maneja la simbología y el lenguaje de una manera maravillosa. Y nada de lo que él pone en la obra de teatro es al azar. Entonces, si de repente, por ejemplo, una de sus obras más famosas es La Casa de Bernarda Alba, todo el mundo la habrá leído, aunque sea un fragmento en la escuela, porque es una obra que se da en las escuelas. Él empieza describiendo, por ejemplo, a la familia Alba, que no es casual, Alba de lo blanco, de lo puro, y ya desde el título, La Casa de Bernarda Alba, en esa casa es la casa de ella, se manda ella, no manda nadie más. Sí, Las paredes, un un matriarcado importante. matriarcado importante, la figura femenina es muy trabajada por Federico García Lorca, porque es una minoría en España. Estamos hablando de España en 1936, plena guerra civil española, después viene el gobierno de Franco, toda una situación muy de represión, de persecuciones, del que es distinto, ya sabemos qué pasa. Hablamos de esto un poco cuando fue Miguel Hernández. Exacto. Estamos viviendo en una época similar, porque Federico y Miguel compartieron generación de escritores, generación del 27. Entonces, de repente, las paredes te las describe primero como blancas, como blanquísimas, después blancas y después azuladas. Entonces, un blanco azulado, te pone esta idea de la represión cada vez más. Incluso usando la palabra azulado, que en inglés tiene una traducción, hablando de esto de que vivió en Estados Unidos, posiblemente comprendía también el Sí, otro idioma o hablaba el otro sí. idioma, también muy una habilidad que tiene el tema de lo geminiano, no siempre con el inglés, o sea, hablamos de que el geminiano puede No, compartir yo como hablo de varios lenguajes. idiomas, exacto, Sí, lenguajes, pero esto de que las paredes azuladas, azul en inglés tiene la referencia a la tristeza.
a la Exacto. angustia, al, A al al dolor, color del ahogado también. Claro, Entonces, exactamente. y el Sol está en su casa 3, que también es la casa asociada al signo de Géminis. Igual ahí su Sol está súper intervenido. Ahí sí le voy a dar la palabra a Agus, que es más experta que yo en esos análisis. Si bien yo soy astróloga, Agus es astróloga premium. Eh, Olvídense, ella es mi referente en la vida, de la astrología y de muchas, y de las, sí, sí, sí. La que sabe, sabe. El Sol está reintervenido. El sol está intervenido. ¿Qué significa cuando decimos que un sol está intervenido en este caso? O un sol que tiene, Aspectado sería el término. sí, muchos matices, tiene como muchas características. Cuando empezamos el camino de la astrología, siempre tenemos como esta referencia de que en los manuales hay descripciones de energías, como diríamos nosotros, en estado puro, ¿no? Hay una situación en donde yo te hago una descripción en donde esto es. Pero ¿qué pasa? Esa descripción en estado puro siempre va a tener alguna connotación. Por algo somos seres únicos y por algo no somos solamente un signo y no estamos divididos humanamente en 12 nada más, sino que hay un montón de características que nos atraviesan y que nos llevan a ser un compendio de cosas y una vivencia. Y no solamente dentro de lo que es nuestra carta natal, sino que también en nuestro contexto. No es lo mismo haber nacido en un contexto como en España en el 1800 que haber nacido en Argentina en los 2000. Entonces, también el Siempre. contexto va a hablar y va a intervenir esa carta. Absolutamente. En este caso, no solamente tenemos un Sol en Géminis, sino que tenemos un Sol en Géminis que comparte ese espacio con Plutón, que comparte ese espacio con Neptuno y al mismo tiempo es un escritor que nació con una luna llena, porque tiene la luna en el opuesto, que es Sagitario, muy, casi en el mismo grado que ese Sol. Entonces, es una luna llena, está naciendo con una luna llena. Entonces, es una persona que puede tener también mucho esto de la expresión de la emocionalidad, de que se le ven a flor de piel sus emociones, o lo que describe, o esto que decías, ¿no? El tema de lo patriótico, o el tema del sentido de pertenencia, del tema del hogar. También ese sol está dentro de lo que es muy cerquita del fondo de cielo. Sí. Nosotros siempre hablamos del medio cielo, que tiene que ver con la reputación, con la imagen Ujú. social, con la parte hacia Lo afuera. vi, sí. El sol está en el fondo del cielo, tiene que ver con la parte interna, tiene que ver con el estado de esa casita, ese hogar, ese refugio, esa parte muy íntima, ¿no? Entonces, Absolutamente. hay Y una eso lo luminosidad vemos. en esto de lo interior propio. Entonces, hay un montón de características, hay un montón de condimentos en esta ensalada, ¿no? Astrológica, en esta carta natal de Federico García Lorca, hablando de que ese sol en Géminis no es solamente una persona que va a curiosear o una persona que va a hablar o una persona que va a escribir y listo, sino que va a tener un montón de matices que tienen que ver con esto. Ya de por sí, tener el Sol al lado de Plutón nos habla de una persona sumamente intensa, de una persona con un poder importante, Muy importante. de control, de manipulación, de querer que su palabra tenga un peso y Sí, una sí. fuerza Y vos muy pensás, yo siempre, característica. cuando hablamos de estos hombres, de estas mujeres y de estos hombres escritores, pensamos, como Agus decía al principio, 1800 y al día de hoy siguen teniendo peso. Sí. Entonces, porque, y esto que vos decías, Agus, del fondo del cielo y de la manera de expresarse, yo creo que él encontró, sobre todo en los poemas son lindos, él escribe el romancero gitano, que es un poco, los romances son un tipo de poema muy característicos de España en su época dorada de la literatura. Él los retoma y esto del gitano es muy propio del sur de España, por eso yo les contextualizaba donde él había nacido, la imagen del torero, de todas esas cosas muy de esa zona, esas construcciones muy arabescas, ¿no? El romancero gitano retoma todo lo que es la tradición española, le da como una vuelta de tuerca un poco más moderna, claramente,
pero retoma toda esa tradición española en donde la luna, por ejemplo, tiene un papel muy importante, el niño, hay muchos poemas dedicados a la luna, dedicados al gitano, dedicados al torero, dedicados a esa cosa, por eso ahí se ve esta cosa más canceriana, ¿no? Que él tiene, porque bueno, de hecho tiene Venus ahí ubicado en Cáncer, y después sus obras de teatro, tiene un montón, pero yo me baso mucho en estas tres que les mencionaba, Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, pues son sus tres tragedias, ¿sí? En donde los personajes tienen una profundidad, una psicología muy, muy esto que vos hablabas de la expresión, donde yo creo que él encontró en esos personajes ponerse la voz del que es una minoría. Porque Federico García Márquez, que para mí este dato es irrelevante, pero en realidad en el contexto en el que él vivía no, era homosexual. Claro. En un contexto en el cual no es ser homosexual hoy. No. Es lo que yo siempre digo, no es ser homosexual, no es lo mismo que en 1936 en España franquista. Entonces, ¿cómo expreso yo mi voz menor? ¿Cómo expreso yo mis sentimientos? Y bueno, toman la figura femenina, que también era una minoría. Claro. Totalmente. Es que ya de por sí en sus obras los personajes que se destacan son las mujeres. Sí, son las Es mujeres un matriarcado, un es matriarcado o una una figura, novia. claro, una madre viuda en Bodas de Sangre. Fíjate el nombre, Bodas de Sangre, porque obviamente ya te damos una idea de que si quieren llegar a Bodas de Sangre de una manera interesante y no leerse la obra, aunque la recomiendo ampliamente, hay en Netflix una película que se llama La Novia, que es Bodas de Sangre, divina. Le recomiendo porque aparte tiene los diálogos prácticamente iguales a la obra de teatro. Así que está bueno para que lo puedan ver y que puedan llegar a entender esto que les digo. En Bodas de Sangre ningún personaje tiene nombre propio. Es la novia, es la madre, es el novio, es el padre, excepto el personaje masculino que vamos a amar, que es Leonardo. Y él Vamos sí a amar. O sea, no hay opción. El amante. Es el amante, sí, el amante de la novia. Que también es, o sea, fíjate el poder de la geminianidad del asunto, ¿no? O sea, acá no hay una sola elección, hay muchas elecciones. Es más, de hecho, la elección de la novia y el novio es absolutamente por la conveniencia. Y para todo esto Leonardo también estaba casado, ¿no? Pero bueno, detalle. Pero en realidad ellos dos se amaban desde chicos, pero Leonardo era más pobre, entonces el padre no iba a permitir ese matrimonio, claro. El padre de la novia. Y el novio no es malo, no lo vamos a, no es, ay, qué tipo, al contrario, pobre tipo, está re enamorado de su novia, pero claro, la novia venía con un equipaje detrás que no pudo, por más de que lo intentó, porque sí lo intentó, no pudo superar nunca. Entonces, toda esta pasión que él tiene Marte en Aries, toda esta pasión que él tiene, toda esta cosa, ¿y dónde encontró el lugar para volcarlo? En la literatura. En la literatura. Es que de hecho hay algo que tiene que ver con esto del hilo conductor que siempre vamos encontrando como las similitudes o o los lugares en donde se repite esto de que hay una posición en Géminis o hay alguna situación que tiene que ver con esto de encontrar a través de la escritura, a través de la literatura, poder tener un canal de expresión. O sea, así como hablábamos de Verne en su momento, en temporada Acuario, con esta situación de que él necesitaba expresar una opinión política a través de su literatura, con este mensaje medio futurista de, che, si no hacemos algo ahora, el mundo se nos termina, o sea, esto es fatal. Sí, sí, sí. Acá hay una sensación y una necesidad de poder expresar una situación a través de la literatura. Y creo que la magia de la literatura tiene que ver, o sea, está atravesada por eso en general. Sí. La literatura es una manera de poder expresar poéticamente o literalmente algo que yo necesito comunicar. Obvio. Lo mismo que nos pasa a nosotros como personas de radio o comunicadores que necesitamos dar un mensaje. Sí. Lo que pasa es que acá hay un mensaje mucho más empírico, mucho más artístico. Sí, y acá es donde meten la pata los gemelos, ¿no? Porque yo digo, un geminiano y el lenguaje fue su aliado. Claro. Y esta cosa del gemelo bueno y el gemelo malo que también tienen los geminianos, ¿no? Que yo a veces le digo, mi hija es geminiana, a veces le digo, hoy te levantaste con el gemelo malo, porque
te cambia de un día, de un momento para otro, te ama y al siguiente te odia. En los personajes de Federico García Lorca se ve perfecto. ¿Sí? En los mismos personajes, no son personajes que vos digas, uy, che, es re bueno, ¿viste este personaje ideal? No, tienen muchos matices y muchas cosas cuestionables, porque así como vos te podés poner, empatizar con el personaje, también a veces decís, che, te fuiste al diablo. Entonces, hay una cuestión de esta ambivalencia geminiana que se ve también en la construcción de sus personajes. El personaje de la madre del novio en Bodas de Sangre, que es una viuda, rígida, yo me casé, mi marido murió, y si mi marido no está, miro la pared, lo dice así, y súper juzgadora. Por un lado, vos también entendés y empatizás con esa madre que perdió a su marido y pierde 2 hijos por duelos de cuchillo, ¿no? Por peleas de cuchillo, que era muy común en esta cosa del duelo, que es otra cosa que tiene Lorca. Las muertes no son te disparé un tiro y ya está. Claro. Son muertes muy relacionadas con lo sentimental y con lo pasional. Leonardo y el novio se enfrentan a cuchillo, que es casi coreográfico, casi un baile. ¿Sí? Entonces, esta madre que vos empatizás y sentís el dolor de la pérdida, también por momentos te da ganas de decirle, señora, ¿qué le pasa? Claro. Claro, basta, deje a su hijo en paz. ¿Sí? Esa madre bien española, imagínense, esa madre bien... Y vos decís, por Dios, señora. Y por otro lado decís, ay, pobre mujer, claro, perdió todo. Claro, pero bueno, está dentro de lo que es el matiz humano, ¿no? Y la dualidad humana y la ambivalencia que representa el ser humano en sí mismo. Sí. Él lo muestra con una potencia y con una importancia y con una necesidad de mostrar también el extremo, ¿no? Tener a Plutón tan cerca del Sol siempre nos va a mostrar también que hay mucho de que a través de nuestra expresión, a través de nuestro brillo, a través de dónde queremos mostrarnos, también se va a mostrar mucho nuestra sombra, también se va a mostrar mucho nuestra intensidad, también se va a mostrar mucho esto de el contacto con el dolor, con el poder, con la muerte, con la manipulación. O sea, hace un par de días leí algo que me parecía sumamente interesante. Escuchaba algo que me pareció sumamente interesante, que es que dentro del conocimiento astrológico, lo que de alguna manera se desvaneció, se perdió, es que para los antiguos, los planetas representaban dioses. Claro. Había una conexión con la Sí, espiritualidad. sobre todo en lo greco-romano. Claro, y en esta conexión con la espiritualidad y con lo religioso, los planetas representaban mensajes de los dioses. Claro. Y ahora tenemos como otra mirada que tiene más que ver con la interpretación, que tiene más que ver con el reflejo, con esto de la impronta de la naturaleza del planeta. Pero si vamos a esa frase que me pareció recobrar ese término, decir, hay un mensaje de los dioses, pensemos en esto de que Mercurio, que era el dios que representa el signo de Géminis, era el único que podía atravesar todos los campos. Era el único que podía ir al Olimpo, al cielo, pasar por lo terrenal y también ir al inframundo o al infierno. Y ese sol representando esta mercurialidad, esta cuestión geminiana de poder atravesar todo, al lado de Plutón, que es el dios de la muerte, el dios del inframundo, el dios de lo que se pudre y la putrefacción y lo que de alguna manera tiene que morir y dejar de existir y dejar de ser, esto de cómo yo voy a transmitir ese mensaje también desde la crudeza. Y si hay algo que conecta las obras de Lorca, tiene que ver con esto de la muerte. Tiene que ver con la muerte y aparte con como yo decía, estas muertes desgarradoras. Muertes desgarradoras. No hay una muerte natural. Nadie muere porque se enfermó. Incluso si hay algún personaje enfermo, ese enfermo sufre. ¿Sí? En la casa de Bernarda Alba tenemos a Bernarda, Bernarda, que es, ella sí no podemos empatizar con Bernarda ni medio segundo, porque justamente la hace absolutamente matriarcal, absolutamente opresora, porque la palabra es opresora, autoritaria,
ella, Bernarda, porta un bastón con el cual controla a sus hijas y controla todo lo que pasa. Hay un personaje que es fantástico, que es la Poncia, que hace referencia a Poncio Pilato, me lavo las manos, que como ellas están encerradas porque Bernarda dictamina un luto que no pueden salir a la calle, la Poncia es la que le lleva y le trae los chusmeríos del pueblo. Mercurio saliendo del inframundo, yendo a la normalidad del exterior y trayendo el mensaje. Y la Poncia la odia y se lo dice porque aparte es la ama de llaves, como la que le cuidaba la casa, la que mandaba 30 años juntas, pero amistades no, o sea, una relación de conveniencia tanto para la Poncia como para Bernarda. Y la Poncia es la que le advierte, ojo que tus hijas que vos pensás que las controlás, te está armando un tormentón que vos no estás viendo, Bernarda, le dijo, ¿eh? Ah, qué hija de su madre, la Poncia. Sí, ojo, le dice, porque vos que creés que controlás todo, yo no te digo más nada, le dijo, porque vos no lo querés ver. Dice, pero si se está por armar un despelote acá que yo ya te lo avisé. Y la Poncia nada, ¿viste? Como yo te lo avisé, te lavé las manos, hazte la tuya. Y Bernarda no le cree, obvio. Después resulta que la Poncia tiene razón, se estaba armando tremendo tormentón entre las hermanas. Y la muerte de Adela, que es la rebelde, que es la que se opone a la madre, la que le quiebra el bastón y le dice, se acabaron las voces del presidio, se acabó la voz de la dominadora y le quiebra el bastón, se ahorca. O sea, por eso hablamos de Plutón, o sea, pierde su voz, se ahorca, no es que te envenena. Sí, totalmente. La muerte en la presencia también de lo que es el lenguaje y la expresión de lo que quiero comunicar y de lo que quiero contar. Exactamente. Y me llama también mucho la atención este lugar de que la luna en Sagitario, muy cerca del medio cielo, en oposición a ese sol, o sea, estamos hablando de una luna llena. Recordemos que las lunas llenas son los momentos en donde el sol está en un signo, la luna está en su signo opuesto, entonces podemos verla completa porque el sol la está iluminando por completo. Y esto en referencia tiene que ver con un poder ver la emoción, poder ver lo que está pasando. Entonces yo pienso en Géminis, que como Agus decía al principio, es un signo de aire, no es un signo que se caracterice por ser sentimental. No es un signo que se caracterice por ser extremadamente, yo al menos en los geminianos que tengo alrededor mío, no es que no te van a venir a decir, ay, te amo, te quiero, te adoro, lo van a demostrar de otra manera. Y acá tenemos una emocionalidad muy marcada en Lorca. Bueno, ¿sí? Pero a ver, ahí es donde empezamos a ver cómo su carta actúa en un montón de lugares, porque no podemos basarnos o no podemos, siempre decimos lo mismo, describir o hacer una descripción o hacer una síntesis desde una sola posición de la carta. No, para nada. Esta Venus que él tiene en su carta natal, que Venus representa todo lo que tiene que ver con lo artístico también, hay este lugar venusino de cómo de alguna manera llevo adelante lo que me atrae y tan reducido últimamente a los vínculos solamente, pero Venus desde lo artístico, ¿no? Desde la expresión artística. Sí. Coincido que se le ha dado un lugar simplemente y hasta lo vincular y solamente desde el amor romántico, cuando Venus en realidad abarca un montón de vincularidades. Exacto, pero Venus desde el lugar artístico, desde el planeta que está relacionado con la música, con los adornos, con la pintura, con la mística, con todo lo que tiene que ver el arte en su globalidad. Claro, con el goce, con la belleza. Está en Cáncer en la casa 5 y la casa 5 en una carta natal representa nuestro lado artístico, representa nuestras creaciones. Más allá de que la inmediatez de la casa 5 tiene que ver con los hijos, la casa 5 también es el disfrute, el placer, el hacer desde este lugar creativo, desde esta sensación de satisfacción y de disfrute. Y Venus ahí, más allá de que Federico García Lorca no tuvo hijos,
teniendo esa Venus ahí, sus hijos son sus libros, sus hijos son sus Claro, sus poemas, sus creaciones. creaciones. Y estas creaciones tienen ese eje conductor que está relacionado con esta emocionalidad muy cancerial, muy de, de la familia y de lo matriarcal y de la mujer. Y del terruño claro. y de la casa como el lugar donde, porque es fundamental la casa como espacio físico y espacio emocional. De hecho, esto que vos mencionabas, Agus, de los hijos, en su otra obra, Yerma, que esa yo no la leí tanto como las otras dos las tengo como si fueran el Padre Nuestro, pero Yerma no tanto, porque me parece durísima. Yerma habla de una mujer que sí se casa y todo, pero no puede tener hijos. Y ella sentía que estaba incompleta porque para la mujer de la época era el matrimonio y los hijos. Entonces, yerma, de hecho, el significado de la palabra algo yermo es algo que no da frutos. ¿Sí? Entonces, y la obra gira en torno a todo lo que ella hace para poder tener hijos, que incluye hasta casi eliminar al marido. ¿Está bien? Porque ella no entiende por qué no puede tener hijos. ¿Sí? A la otra obra que yo suelo dar es de Doña Rosita la Soltera, que habla sobre esto que pasa cuando la mujer se queda soltera y se transforma en la solterona. Claro. Socialmente, cómo se la ve. ¿Sí? Que no siempre es por elección propia. No, acá de hecho no, porque ella se iba a casar con alguien, con su primo, que después se viene a Argentina y le promete que se van a casar, se van a casar, nunca vuelve, después ella se entera que el primo se casó acá en Argentina y ella quedó esperando eternamente, por eso es la ironía del nombre, Doña Rosita la Soltera, Doña Rosita ya está vieja, que ya es doña. El vieja es para una mujer de 40 años en ese momento, ¿entendés? ¿Sí? Ay, Dios. Claro, a los 40 años, si vos ya no tenías esposo, yo cuando lo leemos con mis alumnos se reenojan las chicas, pero profe, claro, ahí de nuevo, el contexto. El contexto, totalmente, en ese Para momento. nosotros, una mujer de 40 años todavía puede tener hijos, puede casarse, en ese momento eras vieja, ya estabas para vestir santos, ya está. Eras una carga. Eras una carga, totalmente, totalmente. Eras una carga. Entonces, si el hombre se quedaba soltero no pasaba nada, pero si la mujer se quedaba soltera... Y fíjate estas coincidencias de que en toda la obra la mujer ocupa este rol familiar, de cuidadora, de su lugar de expresión completa del rol que representaba la mujer en ese momento. Y las mujeres que trabajaban eran las mujeres de clase baja. ¿Sí? De hecho, en un personaje, en una de las hermanas de la casa de Bernarda, se llama Magdalena, que ella dice en un momento que le hubiera gustado nacer hombre para poder llevar sacos al molino y poder salir de esa casa. Y Bernarda le dice, eso es lo que tienen las mujeres que nacen con pudientes. O sea, como ellas, que en realidad después nos damos cuenta que esa supuesta bonanza económica no era tal, eran ricas en ese pueblucho donde vivían. Si se iban de ese pueblo, eso también se lo dice la Poncia, si estas se van de acá, no tienen un mango. O sea... en ese pueblo ellas parecía que eran las que tenían el dinero y en realidad no era tan así. Y es lo que dice, la que nace con pudiente no trabaja. Pero fíjate que esta Venus en Cáncer es el estereotipo y el arquetipo de la mujer madre. Sí, eso es la madre de Bodas de Sangre. Es la madre canceriana por excelencia, que puede ser amorosísima o puede ser un perno. Pero lo mismo me estás hablando de Yerma. Es esa mujer que busca la maternidad, claro. O sea, que se obsesiona absolutamente. Y en este juego de su descripción, porque obviamente ese arquetipo venusino que representa a esos personajes está externalizado o está de alguna manera demostrado en su literatura a través de ese Sol Plutón, no solamente todas viven un drama, sino que el llegar a ese arquetipo, llegar a la conquista de ese lugar anhelado que es esa Venus en Cáncer, esa madre en todo sentido, esa mujer en todo sentido, siempre termina mal. Siempre termina en muerte, siempre termina en desidia, siempre termina en un lugar dolorosísimo. Absolutamente, y todas estas pasiones que estamos viendo, porque tiene una carta pasional, estamos hablando de un Marte en Aries, estamos hablando de que tiene estas cosas bien potentes, todo lo que se deja llevar y que escapa a la razón termina mal. Termina mal.
Termina mal, termina en muerte, termina Termina mal, sí, termina claro. mal. Y hay una cosa de esto de si me dejo llevar, termina mal. En Doña Rosita la Soltera, si volvemos al tema a Géminis, que una de las cosas que la distingue es la comunicación, estoy buscando el fragmento. Momento. El momento nerd, el momento libro. En realidad lo voy a buscar acá en mis archivos que le mando a mis alumnos porque tengo el fragmento ahí ya seleccionado. Entonces es más fácil. Siempre a mano. Siempre. Hay una parte en donde se habla del decir. Yo le decía a mis alumnos, y se los digo a ustedes para que veamos cómo se ve esta dicotomía geminiana, que en estas 3 obras de Lorca tenemos en Bodas de Sangre el querer y el deber. Sí. ¿Sí? Yo quiero algo, pero debo hacer otra cosa. ¿Sí? Y hago esa cosa que debo, pero no puedo escapar de lo que quiero. Y cuando voy por lo que quiero, termina mal. Que también hubiese terminado mal si hubiese, ¿Sí? si hubiese seguido también el arquetipo de Venus, si hubiese Seguido quedado la en ese otra, lugar sí, matriarcal, si hubiese quedado en el lugar de obvio. madre, de compañera, de mamá, de familia. También hubiese terminado mal, porque hubiese terminado angustiada, hubiese terminado Iba a triste, terminar en mal. desamor. Exacto, triste, suicidada, seguramente, una cosa así, porque Lorca no se iba a andar con un final feliz, ¿para qué? En Bernarda tenemos esto del ser y el parecer. Parecemos ser de alta alcurnia, parecemos ser albas, puras y prístinas, parecemos ser las mejores y con la moral más alta, pero por dentro lo que somos es otra cosa. ¿Sí? Y en Doña Rosita es esto del decir y el callar, que es muy geminiano. Es muy geminiano, sí. Entonces, Doña Rosita calla. Calla que el primo se casó con otra, calla que está angustiada, ella sigue mostrando que está comprometida y que tiene su ilusión de novia, y es hasta ridículo en el contexto en el que ella es esta mujer que se sigue vistiendo de rosita porque es una señorita todavía. ¿Se entiende? Entonces hay una parte... Me haces acordar, así brevemente antes de que leas, a Dolores Umbridge. Bueno, sí. De Harry Potter. Esta mujer que ocupa el lugar de directora, pero es toda rosita y es todo, claro, y es todo en el diminutivo. Y que es fantástico porque en realidad vos, que es un personaje asqueroso, súper autoritario, maltratado, mala, como ella sola, vos decís que parece una vieja ingenua. Claro. Y acá Rosita no es que parece una vieja ingenua, pero parece una señora que se quedó en un lugar en donde claro, termina siendo como ridiculizado. Claro, Ahí está. Y ella sabe que si ella reconoce que se le cae, pero ya se le cae el tinglado a ella, porque ya todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo la está viendo. Claro. Pero ella no. Entonces hay una parte en donde le dice el ama, que siempre, acá hay una figura muy importante en Lorca también, que es el ama de llaves, o la persona que ayuda, que tiene como una importancia muy grande. Le dice, tú hablas, te desahogas, nos hartamos de llorar, y las 3, la otra personaje es la tía, que la quería Rosita, y nos repartimos el sentimiento. Y ella le dice, ¿qué les voy a decir? Hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras para decirlas, y si las hubiera, nadie entendería su significado. ¿Me entendéis? Si pido agua, pan y hasta un beso, pero nunca podrías entender ni quitar esta mano oscura que no sé si me hiela o me abraza el corazón cada vez que me quedo sola. Y el ama dice, ya estás diciendo algo. ¿Sí? Entonces, hay una cosa muy de esto del decir. ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué la mujer se calla? Y de hecho el ama dice, la maldición de las mujeres de esta tierra es callar. ¿Sí? Entonces yo creo que este Sol en Géminis, sumado a los otros, fíjense que esta vez no hablamos tanto de la biografía de Federico, porque en realidad la biografía de Federico, ahora vamos a hablar así de su final, su vida en sí, su inicio de vida no estuvo tan marcada como otros escritores que veíamos que como por ejemplo analizábamos con Las Brontë o con este inicio de vida o con Luisa May Alcott, que estaba muy... Acá él viene de una familia bien, no tiene una vida... Es escritor, pero no tiene una vida que vos decías en principio sufriente. No tiene una vida trágica. Claro, no, lo trágico, y fíjense que como todo en esta vida cíclico, es su muerte.
¿sí? Y de nuevo, esto que hablábamos con August, de lo que yo no puedo decir, de lo que representa la comunicación geminiana, él se expresa en sus obras y eso tiene un precio que pagó, Sí. ¿sí? Porque Federico García Lorca termina siendo fusilado, ¿tá? Al día de hoy sus restos todavía no se han encontrado, ¿sí? Pero él termina siendo fusilado por su obra, por lo que contaba en Un su poco obra, porque a todo. diferencia de Miguel Hernández, o sea, sabemos que Sí, Miguel acá hay un Hernández poco, a termina ver, preso por lo que estaba tratando de decir. hay varias versiones, de hecho yo el otro día leía una cosa que decía que en realidad no, pero bueno, todos los escritores tienen haters, ¿no? Que en realidad lo habían fusilado no por sus ideas políticas o por sino porque tenía problemas con, no sé, acreedores, yo. Históricamente sabe que no, que fue perseguido por el gobierno de Franco y que un poco fue asesinado por sus ideas y un poco por sus elecciones de vida. ¿Está bien? Es que me hace más sentido una cuestión que tenga que ver con Sí. la elección de vida y no con el contexto. Porque, a ver, De hecho, siempre yo digo, estos son los rumores y perdón, porque tiene que ver con... Son los rumores y uno nunca sabe, pero si se menciona y cuando el río suena agua trae, dicen que cuando lo fusilaron, uno de los soldados dice que le dio en el culo. Perdón, claro. ¿sí? Perdón la palabra, pero es esa, no puedo usar, y porque él era homosexual, entonces hay un poco de todo en este final de vida, ¿no? Por eso te digo, a diferencia de Miguel Hernández o a diferencia de García Márquez, que hay una cuestión muy notoria Sí, política acá en no. su escrito y en su comunicación y en lo que quiero transmitir. O sea, los poemas de Miguel Hernández tienen esa potencia Sí, escorpiana de quizás a través de algo medio misterioso, quizás a través de algo medio oculto, medio sesgado, te estoy clavando el aguijón y te estoy dando con lo que más te duele. O García Márquez, que en su relato más armónico y más de que pareciera que acá está todo bárbaro, te estoy haciendo una bajada de línea muy política. sí. Federico García Lorca, si bien sabemos que hay representaciones o hay analogías, no es tan No. como notorio de que lo que estoy tratando de comunicar o lo que estoy tratando de decir trae un mensaje político atrás de... No, yo siempre estuve más pensando que sí, que tiene que ver más con sus elecciones de vida, ¿no? Que en el contexto en el que él vivía él no se ocultaba. Y eso es un acto de rebeldía en sí mismo, Claro. O sea, él... ¿sí? A ver, sabemos que lo persiguen por ser escritor y porque tenía una popularidad. Sí. Y porque de hecho él iba por los pueblos, y esto me parece sumamente sagitariano, tiene sus cositas en Géminis, iba por los pueblos llevando el teatro, y porque él decía, más que pan, la gente necesita Bueno, pero libros. Y le es esa iba luna llena, es ese educando. contrapunto, ¿no? Eso de Sí, a través del claro, viaje también expreso o a través del movimiento o a través sí, de esta cuestión de llevar lo artístico, también expreso esto de llevar mi mensaje, ¿no? Muy geminianamente, muy como el trovador, ¿no? claro, Voy viajando y voy contando historias. exacto. Quiero contarles bien pero tiene esto, si bien tenía pero su fuerte estaba más puesto en otra emoción, más en la emocionalidad y en ese tipo de cosas, no tanto en lo político, si bien tenía participación política también. Recordemos que la generación del 27 nace como simplemente una generación de escritores que conmemoraban a otro escritor y después termina transformándose en algo político. Pero en el inicio no era algo político la generación del 27. Claro. Bueno, pero a ver, ahí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre hay algún fragmento de la carta que nos muestra esto, hablando de ese punto más alto de la carta y de ese lugar de reputación y de ese lugar de expresión, Sí. que vemos esa luna llena, súper Ujú. iluminada, muy cerquita del medio cielo. También del otro lado está Saturno. Entonces hay algo también con Claro. la autoridad, hay algo también con el régimen, hay algo también con lo impuesto y de mostrar también, porque esa luna al estar Ujú. llena hay una cuestión de visibilidad, de mostrar también algo que tiene que ver con lo determinista o lo rígido o lo estricto Sí. o lo autoritario, lo déspota. Sí, ni hablar. Acá ves, por ejemplo, lo que yo estaba buscando, el dato que estaba buscando. Colombia, México, Argentina le ofrecieron venirse a esos países porque sabían que lo iban a perseguir porque él era funcionario del gobierno, del gobierno de izquierda.
Entonces sabían que lo iban a perseguir cuando surge la sublevación de Franco y de los adeptos a Franco, y él dijo que no, que se iba a quedar donde estaba. Pero la luna ahí en el medio cielo hay una cuestión de patriota. Por más de que sea una luna en Sagitario, me quiero ir, me quiero Claro. escapar, o quiero fingir demencia, o quiero estar en otro lugar, o viajar. Hay una cuestión es la luna, es la patria, es la madre patria. Es la patria, y acá él dice que él manifestó reiteradamente su simpatía por los perseguidos del gitano, del negro, del judío, del morisco, de todo, que todos llevamos dentro. O sea, él no se iba a callar. No, Ser partidario de los pobres, de los que no tienen nada, ¿sí? Entonces, ahí tenía una conciencia social fuerte que obviamente terminó como terminó. Más a bien, no lo vemos tanto en su obra, vemos otra cosa en su obra, pero tenemos esta cosa, de nuevo, esta cosa geminiana, ¿no? Por un lado, el político, el que se ocupa de de los pobres, el que está ahí, y por otro lado, ¿sí? Y él nunca se afilió a ningún grupo en específico, no lo iba a hacer tampoco, ¿sí? Pero era simpatizante de estas ideas que en ese momento eran justamente las que estaban siendo perseguidas, claro. ¿sí? Cuando asume la Segunda República el gobierno en la Guerra Civil Española, propone cambios como el voto, educación laica, repartir las tierras de los terratenientes, reducir cargos militares, un montón de cosas que obviamente cayeron como cayeron y pasó lo que pasó, ¿sí? Entonces, quitarle un poco de poder a la Iglesia Católica en muchos aspectos. Entonces, bueno, así terminaron las cosas, ¿no? Totalmente, pero bueno, como decimos siempre, cada carta es un contexto también. Cada carta nos habla del momento que se está viviendo y de la era que se está viviendo y de la situación que se está viviendo. Exacto. Entonces, es innegable que este momento de Federico García Lorca también tenía que ver con esta cuestión. Y su carta, a través de sus escritos, a través de su literatura, a través de su obra, nos permite también conocer su historia y ver estas facetas y estas dualidades y estas singularidades que tiene él en su carta, geminiano, pero o sea, ese Plutón creo que es innegable Sí. de ver. Yo creo que cuando buscamos la carta y vi ese Plutón, dije, ¡guau! Ahora No sí, podemos no hablar. claro. Y ahora todo tiene sentido. Digo, está tan cerca del sol, está ahí con el sol casi agarrado de la mano que decís, lo vemos. Estaba leyendo que de hecho después se encuentra en el 2015 el acta del por qué lo fusilaron, y le ponen que, bueno, que se declaró masón, que se recabó un montón de cosas que no sabemos si son ciertas o no, porque en realidad para justificar, y que por prácticas aberrantes de homosexualismo. Entonces ahí está Claro. el punto, ¿viste? Yo digo, tenía el dato, pero lo tenía que buscar. A mí también lo que me parece muy, muy significativo con respecto a su carta, que sus restos que todavía no se encuentran, nadie sabe dónde están. Sí. Entonces, sí, es una escritora en donde no lo vemos tanto como veníamos viendo en su obra, su vida, pero sí todo este mundo interno, también tiene ascendente en Piscis, todo este mundo interno tan rico que tiene, ¿no? Y cómo encontró cómo este sol y todas estas características del sol en Géminis le permitieron expresarse. Sí, poder narrar y poder contar y poder expresarlo, el mensaje que él quería traer. Sí, tanto el poder expresarlo, y qué pasa cuando no te puedes expresar, porque por esto yo les decía, estos personajes que terminan muriendo, que terminan perdiendo su voz, o que hay una voz que suena más fuerte y que de alguna manera los apaga. Sí, todos tienen de alguna manera, o sea, las hermanas de la casa de Bernard Alba que están encerradas en esa casa y no pueden salir, Sí. o la mujer que no puede tener hijos, entonces no puede ocupar ese rol social que debería estar ocupando, o lo mismo que le pasa a Rosita, esto de no poder estar ocupando ese Claro. rol social o no poder estar ocupando el lugar o sea, todo, de alguna manera, todas comparten esta situación de presidio, ¿no? De Sí. estar como Sí, 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 sí. imposibilitadas, que también se ve ahí ese Saturno, ¿no? Siempre está la restricción, ya sea un Siempre duelo, está la ya sea restricción. un romance, ya sea la negación de la realidad de otra que está viviendo, pero hay una Absolutamente. prisión en donde están. Para cerrar, les leo algo que dice Leonardo, que vayan a leer Bodas de Sangre, les pido por favor, que le dice lo siguiente, la novia le dice, callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima.
¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches? De nada. Sirvió para echarme fuego encima, porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, y no es verdad, no es verdad. Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. Se las dejo picando. Se las dejó picando, exactamente. Y así termina un nuevo episodio de Astrología en Criollo, donde hablamos de los signos a través de la literatura, porque la verdad, este espacio es maravilloso para reencontrarnos con eso, lo decimos siempre. Ay, sí. Ya saben, se suscriben, nos dejan en comentarios. A Virginia la encuentran en sus redes sociales como Astroliterata. A mí me encuentran como Agus Astrología. Aprieten seguir, denle a la campanita para no perderse ningún episodio. Y obviamente los esperamos en el próximo especial de Astrología y Literatura en Astrología en Criollo para la temporada Cáncer. Muchas gracias, Vir, como siempre. No, por favor, a ustedes y a vos, Agus, por dejarme participar en este espacio tan lindo que hemos construido. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Adiós. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.